اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Hablando de la importancia de Salat al-Jumu'ah, se cuenta de la historia de una persona, un creyente que se aparece ante el profeta y dice: oh profeta de Dios, yo siempre me preparo, hace varias veces, varios años que me vengo preparando para ir al Hajj, pero nunca tengo la suerte de poder ir. Siempre ocurre algo, y no me permite ir. Le respondió el profeta: alayka bil jumu'ah fa innaha hajjul masakin. Dice, bueno, entonces debes ir al Salat al-Jumu'ah, porque es la peregrinación de los pobres. Y ahí obviamente hay como un signo, para la importancia que tiene el Jumu'ah en compararlo con la peregrinación, ya que la peregrinación es el congreso, anual más importante que se hace para los musulmanes, donde hoy en día varios millones de musulmanes se reúnen en un mismo lugar durante un tiempo determinado, y todos juntos desarrollan las mismas actividades de devocionales, los mismos ritos. Entonces el Hajj tiene obviamente un efecto social muy, muy importante. Primero, un encuentro mundial, porque llega gente de todos los países, de cualquier cantidad de países que ustedes puedan imaginar, ahí llega. Segundo, porque hay una variedad y una diversidad de razas y de edades y de culturas y de idiomas y de escuelas de pensamiento, muy interesante, en donde todo el mundo convive, durante esos días. Y tercero, por lo que significa la peregrinación, todos ahí en la casa de Dios, para adorar a Dios, para decir, heme acá, Dios, para despojarse de los pecados, para purificarse, para comenzar una nueva vida, para volver a nacer. Entonces, es tan importante la peregrinación que es obligatorio que sea una vez en la vida. Y hacerlo, tiene muchísimas. Cuando hablemos del Hajj, en todo caso, vamos a hablar un poquito de la recompensa que tiene. Entonces, ahora el profeta dice que el Jumu'ah al día viernes, el rezo del viernes, es Hajjul Masakin, es la peregrinación de los pobres, de los, necesitados, los que más necesidades tienen. Significa que está comparándolo con la peregrinación, también el Jumu'ah es un congreso importantísimo, en donde se reúne la gente, y lo interesante es que se reúne semanalmente. Por eso es importante, tener en cuenta que la forma en que Dios trata a la comunidad en su educación, muchas de estas normas, estas leyes que una vez las ve como una carga, no es más que un plan educativo de Dios, un plan, para que la sociedad pueda ir tomando una forma que sin este tipo de leyes jamás la podría tomar. Lo importante también es lo que aparece en los hadices acerca de aquel que deja el rezo del Jumu'ah. Dice: وَمِنَ الْمُلْفِتْ لِلنَّظَرْ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ ذَمْ شَدِيد لِتَارِكِ الصَّلَاةِ أو صلاة الجمعة. Dice, lo importante o lo que llama la atención es que hay una gran crítica, a aquellos que dejan o abandonan el salat del Jumu'ah. حتى عد التاركون للجمعة في صف المنافقين, a tal punto que aquellos que dejan o que no hacen el Jumu'ah son considerados hipócritas. عندما تكون صلاة الجمعة واجبا عينيا, en la época en que el salat del Jumu'ah es obligatoria, que es la época del profeta o de los imames, ahora no es obligatoria. En la época del ocultamiento del imam Mahdi, Ajalallahu Ta'ala Faraju Sharif, obviamente no es obligatoria, es tajiri, le llaman. Puedes o ir al Jumu'ah o directamente hacer el salat del Dhuhr. وبناء على أنها واجبة تخييريا بينها وبين صلاة الظهر فإنه لا يكون مشمولا بهذا الذم والتقريع رغم عظمة وأهميتها في هذا الوقت أيضا. Dice, como obviamente en la época del ocultamiento no es obligación ir al Jumu'ah, entonces obviamente no los abarca a los musulmanes hoy en día este hadiz que habla de que aquel que abandona el Jumu'ah es un munafiq, un hipócrita. Lo otro, vamos a hablar de la filosofía de Salat al-Jumu'ah en el sentido devocional y en el sentido político. Lo bueno de Salat al-Jumu'ah es que une entre estos dos campos del
la religión y la política, o sea, lo social y lo político. O mejor dicho, lo devocional y lo político, o lo social. Lo devocional porque hay dos sermones que dice el imán, o sea, la persona que reza dirigiendo a la comunidad. En esos sermones generalmente hay consejos para los jóvenes, para la gente, para el individuo, para la familia, para la sociedad, consejos morales, éticos, que hablan sobre el carácter, enseñanzas religiosas, espirituales para el desarrollo humano. Entonces todo eso hace de Salat al-Jumu'ah una actividad devocional, primero, por la relación de Dios y el rezo, y segundo, toda esta cuestión espiritual que tiene la enseñanza ética, la enseñanza moral y estos consejos que se dan en los sermones generalmente. Entonces tiene, digamos, un efecto claro en el corazón, ¿no? Uno cuando va al Jumu'ah escucha hadices del profeta, escucha acerca del carácter profético, escucha nuevas enseñanzas y su corazón realmente se afecta. En otro sentido tenemos la importancia política que tiene el Salat al-Jumu'ah, porque uno de los sermones, de hecho, generalmente suele servir para hablar de eso, del tema político. Por eso muchos de los imames de Jumu'ah acostumbran que en el segundo khutbah, en el segundo sermón, tocan los temas de política que se desarrollaron durante esa semana. Entonces recuerdan sucesos políticos, si hay algún acontecimiento importante, si hay una noticia importante, y dan conciencia, digamos, aprenden los musulmanes la postura que tienen que tener. Si ocurrió algún problema en el gobierno, si hubo opresión, si hubo injusticia, si hubo una guerra, si lo que haya ocurrido. Entonces es un recuerdo constante. Es necesario saber un poco también, digamos, la calidad del Jumu'ah, que en los países islámicos generalmente son Jumu'ahs de miles de personas, ¿no? O sea, usted va a un Jumu'ah como nosotros en la ciudad de Qom, no sé, 20.000, 30.000, 40.000 personas puede ser que participan, si no son más. En Teherán, por ejemplo, hasta llegan a cientos de miles de personas. Entonces todo eso hace de este encuentro, digamos, realmente un encuentro de conciencia, un encuentro donde uno ve la grandeza del Islam, en donde uno ve la importancia de la unión. Todo eso tiene un efecto bastante importante. Hay tres grandes congresos que el Islam hace hincapié de que participe el creyente. Uno es el congreso de Salat al-Jama'a, o sea, el rezo en comunidad. Usted sabe, los 5 rezos en el mundo islámico generalmente se pueden rezar en las mezquitas en comunidad. Y cada barrio, cada zona residencial tiene su propia mezquita, con su sheikh, con su imam. Entonces los musulmanes van y participan, que es muy mustahab también, muy preferible participar del rezo en comunidad. Lo segundo es este encuentro, este congreso, ya no diario, sino semanal, que es el del Jumu'ah, que es mucho más importante por la cantidad y por la calidad. Y el tercero es también el tema de la peregrinación, que es una vez al año. Entonces fíjense, digamos, la manera en que tiene Dios de educar a la sociedad justamente, en donde se promueve mucho esto de la colectividad, la comunidad, la sociedad, el encuentro. Tenemos muchos hadices que hablan de la importancia del encuentro. Por ejemplo, en el tema de la convivencia a nivel familiar, el estar atento de los parientes, el no cortar lazos con los parientes, el estar en contacto con ellos constantemente. El tema de la convivencia con los vecinos, de preocuparse por si el vecino comió o no comió, está con hambre o no está con hambre, tiene necesidades o no tiene necesidades. El tema de las amistades, el tema del encuentro entre los creyentes. Todo eso es educación, o sea, el Islam educa al ser humano en esto de las relaciones interpersonales, las relaciones sociales, las relaciones entre los hombres. Que haya amor, que haya afecto, y todo eso se consigue en el encuentro. Eso es parte de la filosofía política y devocional de Salat al-Jumu'ah.